construcción, no tenía ninguna intención ni de convertirme en guitarrero ni nada de nada. Conseguí terminar la primera guitarra, que fue como un pequeño milagro, ¿no? Una cosa maravillosa, una experiencia religiosa casi. Cuando yo probaba instrumentos del método tradicional español, a mí me cautivan, me dejan tieso. Es que es una cosa que me parece maravillosa, no es muy mágica. Son las guitarras, las de doble tapa, ¿no? Pues esto de hacer un sándwich de dos láminas muy finas en la que en el centro le ponen un elemento estructural muy ligero pero rígido. Es un tipo de propuesta, como guitarrista, a mí no me atrapa. Sacar unos colores que son maravillosos. Y ese otro tipo de construcción, desde mi punto de vista, lo pierden. Y es una pena. Y he escuchado a grandes guitarristas tocar guitarras de ese tipo y todo el concierto pensando qué bonito sonaría con una guitarra tradicional, ¿no? Lo que está intentando hacer, porque mira que toca bien, toca precioso, pero falta algo, ¿no? Son guitarras que a mí me resultan vacías. Creo que, si no recuerdo mal, sí, monté mi estudio o mi taller de lutería en el 2009. Coincidió con la gran crisis global que tuvimos en todas partes, ¿no? Que me obligó a cerrar mi anterior negocio o trabajo, que es que yo vengo del mundo del diseño industrial, es para lo que me formé, lo que estudié, monté un estudio con mis compañeros de universidad para allá el año 2000 y estuve trabajando, bueno, pues con mis propios proyectos, ¿no? Y esto me dio paso a poder tener un gran control sobre el tema del dibujo en ordenador, el modelado en 3 dimensiones, que luego he podido aplicar al mundo de la guitarra. A la vez, paralelamente, yo empecé a estudiar guitarra flamenca, especialmente en el Conservatorio del Liceo en Barcelona, y gracias a que mi guitarra tenía problemas de afinación, me llevó a conocer al que sería mi primer maestro en el tema de la lutería, que fue don Raúl Yagüe, que antiguamente trabajaba con su hermano, don Ismael, que eran los hermanos Yagüe, que eran una pareja maravillosa, pero por temas de salud, cuando yo empecé a ir a visitar a mi maestro Raúl, Ismael ya no estaba, ¿no? Esto, pues nada, fue como un viaje al pasado. Cada vez que entraba en su taller, una cosa maravillosa de entrar en un espacio que se había quedado anclado en el tiempo, lleno de maderas, de trozos de guitarra, de muebles, de marqueterías, una cosa muy especial. Y fue como es que creo que estuve 6 años visitando a don Raúl por placer, por el puro placer de ver, charlar con él, compartir. Le encargué una guitarra, luego nunca acabó de hacerla y un día me dijo: mira, Elías, si tú tienes tiempo y te vienes por aquí, yo te pongo el conocimiento y el material y te construyes tu propia guitarra. Y esto pues lo cogí al vuelo. Me pareció una oportunidad maravillosa, ¿no? Sin ninguna pretensión, no tenía ninguna intención ni de convertirme en guitarrero ni nada de nada. Pero bueno, y así fueron pasando los meses, un par de años, trabajando con maderas, sobre todo poniendo un poco de orden en su taller, que era un poco caótico. Luego me presentó otro maestro guitarrero, que fue mi segundo maestro, que fue don Juan Reyes Torres, o Juanito Reyes, no sé cómo se le puede llamar de muchas maneras. También una persona encantadora que me abrió las puertas de su taller no sé, pues porque también tuvimos muy buen feeling y pudimos compartir mucho tiempo viendo cómo él construía, ¿no? Que construía de una manera muy distinta a la de Raúl. Y todo esto me llevó, seguramente debía ser desde el 2003 hasta el 2009, que es lo que os contaba de esta crisis económica mundial, que me encontré con que yo cerraba mi despacho de diseño, tenía una información en las manos muy valiosa que me habían regalado mis 2 maestros, tenía unos ahorros, tiempo y además muchas ganas de meterme a trabajar con las manos, que me parecía apasionante. Y ahí, pues nada, me lancé a construir realmente la que sería mi primera guitarra, que me tardé medio año en hacerla, a la vez que hacía las soleras, los moldes, la máquina de doblar los aros, los planos, todo lo que tenía que hacer. Hasta que, nada, conseguí terminar la primera guitarra, que fue como un pequeño milagro, ¿no? Una cosa maravillosa, una experiencia religiosa casi. Y más aún, venderla, ¿no? Que es como un hito como extraño, incluso la sensación de vacío que te quedas cuando la guitarra sale por la puerta, que para eso la había hecho, ¿no? El propósito era ver si puedo vivir de hacer guitarras. Pero fue cerrar la puerta y una emoción muy, muy extraña, ¿no? La que te invade, ¿no? Porque es tu primera guitarra que se va. Bueno, ha cumplido su trabajo, ¿no? Y era esto muy bonito. Pues de ahí ya, pues 2 guitarras más, ya
subir el ritmo de producción y empezar a viajar. Y pasados 2 años, que es el margen que nos dimos con mi familia o con mi mujer para ver si esto podía ser un modo de vida, pues nada, pues se dio que sí, funcionaba. Y aquí estamos, pues ya mostrando guitarras al mundo, ¿no? Y con esto, pues sí, muy contento de haber dado este cambio, este giro en mi vida, a coger toda la parte que me gustaba del diseño industrial y poderla aplicar al mundo de la construcción de la guitarra. Y también respetar mucho la parte tradicional de la manera de construir estos instrumentos. Desde los detalles, el barniz, el sonido sobre todo. No pretendo cambiar nada de lo que se ha construido hasta ahora. No pretendo ser un innovador ni una revolución, sino simplemente respetar mucho de dónde vengo, dónde viene la guitarra y poder aportar mi punto de vista en cuanto a lo que es el sonido. Hace yo 14 años que me fui de Barcelona, que empecé construyendo ahí. Es verdad que a nivel guitarrístico hay muchísimo ambiente entre las MUC, el Liceu, las escuelas que hay por ahí. A guitarristas, pues hay muchísimo ambiente, la verdad es que sí. A nivel guitarrero, de construcción, creo que es un sitio muy solitario. No hay una gran comunidad de guitarreros. Sí está, claro, está Antonio Manjón, que tenía también mucho que ver, mucha relación con mi segundo maestro, con Juan Reyes. Obviamente está Juan Reyes, que sigue trabajando, por supuesto. Claro, los Yago ya no están, pues fallecieron los dos. Fleta sigue trabajando, que también es de la quinta de Juan Reyes. Estos sí se ven a menudo, se encuentran, pero también porque tienen una amistad que viene de mucho atrás, ¿no? Más allá de esto, no hay un ambiente de constructores propiamente dicho, ¿no? O al menos yo nunca lo he sentido de esta manera. Yo me encontraba con los que conocí, que éramos 3, y nada más. Nada más. Luego yo me trasladé hasta a Madrid. Madrid no en la capital, sino a las afueras, con lo cual también el ambiente de los guitarreros nunca he conseguido entrar, aunque sí me he hecho muy buena amistad pues, a constructores de mi quinta, de los que estén en Madrid, ¿no? Ya también más a nivel nacional. Entonces, igual mi visión de la construcción, del mundo de los guitarreros, tengo una visión un poco más general de todo lo que es el país en general, ¿no? Más toda la gente que hay por el sur, todo lo que es el litoral mediterráneo hasta Madrid, ¿no? Ya zona norte poco conozco, a alguien en Galicia, pero está como muy disperso, ¿no? Así como veo que lo que existe aquí en Granada es un bullicio de guitarreros y hay mucho ambiente, incluso los propios guitarristas muchas veces dicen: prueban mis guitarras, y dice, vale, sí, también me voy a hacer un viaje a Granada a ver guitarreros, ¿no? Pues saben que aquí hay mucho por ver, ¿no? Eso está muy bien cuidado. No sé si es casualidad de la historia de la guitarra que ha llevado a que esto ocurra o un mejor cuidado del ambiente guitarrístico y guitarrero de los que estáis aquí en Granada. Pero cierto, volviendo a lo de Barcelona, es como un poco anecdótico, ¿no? El ambiente de los guitarreros. Igual ponerlo en porcentajes es un poco difícil porque lo veo que son campos que se mezclan. Yo igual te hablaría de 3 fuentes de información o de cómo evolucionar dentro de la guitarra. El primero, evidentemente, es la información que me dieron mis maestros, ¿no? Que es fundamental. O sea, yo parto hablando con Juan Reyes, de unas proporciones, de unas medidas, de unas distancias, unos arcos, una serie de condicionantes para el diseño de la guitarra que son fundamentales. De hecho, él me dijo, para poder construir una guitarra lo primero que tienes que hacer es poder dibujarla. Si no la sabes dibujar, no vas a entender pues, cómo entra una madera dentro de la otra, cómo es este ángulo, cómo es este arco, cómo este bombado, no lo vas a poder entender, ¿no? De ahí sí que es verdad que gracias a haber sido diseñador de producto, dibujarlo para mí nunca fue un problema, ¿no? Ya te pones, lo dibujas y entiendes, ¿no? Y antes de meterte a construir, hay muchas uniones, entregas de materiales que ya las has visualizado mentalmente. Entonces, todas estas directrices que me dieron al principio, para mí eran sagradas.
eran el 98% de mi construcción era lo que Juanito me había dado, ¿no? También por mi inseguridad frente a esto, hasta que no empiezas a construir y a darte cuenta que mira, esto igual no es tan importante, esto es más importante, esto menos, aquí voy a modificar, empiezas a tener también como una necesidad de comprender la mecánica del instrumento y empiezas a indagar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me transmitió Juanito ha tenido una evolución. Es importantísimo de dónde vengo, pero creo que habré cambiado ya el 80% de todo lo que él me explicó, lo habré modificado. Hay algunos aspectos que no los he tocado aún, pero hay muchos, del baretaje armónico, de los grosores, de espesores aquí, de muchas cositas que he cambiado, porque lo he sentido así, ¿no? A base de la experiencia y también compartir con otros constructores cuando te encuentras en ferias y esto, ¿no? Entonces tenemos el primer pilar, que es la información que me han dado, el segundo, mi experiencia propia, y la tercera sería esta influencia que viene del compartir con los colegas, sea in situ, porque vas a una feria, porque vas a un festival, te encuentras con colegas, hablas, explicas, te pones ahí después de un concierto, vas al restaurante y resulta que los manteles son de papel, sacas unos bolis y empiezas a dibujar. ¿Y tú cómo haces el puente? Pues yo hago esto, ¿pero qué dices? No, yo hago esto, lo otro. Y esto es maravilloso, ¿no? Esto es muy, muy divertido y muy sano. Luego también están las redes sociales, todo lo que puedes entender desde Internet. Yo no creo que haya cogido información directa de otros constructores, pero estoy convencido que me ha influenciado de algún modo cosas que he podido ver o escuchar y me han hecho reflexionar, ¿no? Y lo que sí que estoy convencido que a mí me ha abierto la mente en cuanto a los modelos que presento yo o los que ofrezco, tengo el modelo tradicional o el proyecto Aire, que es una evolución de la doble tapa, sí que vienen por haber descubierto, haberme dado cuenta que existe este otro tipo de guitarras. En el mundo de la guitarra, de la construcción, existen otras maneras de entender el instrumento. Y hay público, clientes, guitarristas, llámalo como quieras, que muestran interés por esa sonoridad o esa manera de producir el sonido, ¿no? Me había encontrado yo al principio gente, sobre todo gente que venía de otros países, que probando mis guitarras, cuando solo hacía la tradicional, pues quedaban satisfechos con el instrumento, pero decían estaban buscando otra cosa y te hablaban del mundo de la doble tapa o del sistema del lattice o el enrejado, que claro, yo a nivel práctico no lo había tocado porque no había tenido acceso a este tipo de instrumentos, pero es verdad que las redes sociales o el acceso a Internet te abre esa puerta a saber que eso existe. Entonces ya pues viajas, te vas a otros países, ves lo que se construye en esa línea y te abre la mente, ¿no? A entender que guitarristas los hay de todos los colores y con una intención y con una idea del sonido muy particular cada uno, ¿no? Entonces, está bien poder ofrecer diferentes maneras de entender la producción del sonido de la guitarra porque hay una gente que conecta con el tradicional, hay una gente que conecta con la doble tapa que propongo, hay otra gente que con ninguno de las dos y se van a buscar otras cosas, o gente que le gustan las dos, hay de todo, ¿no? Y esto además es maravilloso en el mundo de la guitarra, en el que se nos permite experimentar y los inventos y las propuestas nuevas son muy bienvenidas por el mundo de los guitarristas. Así como veo que en la cuerda frotada es más delicado hacer cambios y salirte de lo establecido, de lo que funciona, que se ve con unos ojos un poco más cautos, en la guitarra se ven cosas muy locas y me parece que es estupendo que se pueda hacer y que haya gente que lo recoja y nos permita evolucionar, ¿no? Sí, en cuanto a la seguridad que uno tiene a la hora de presentar una guitarra, presentar me refiero a lo que es socializar el trabajo, ¿no? Porque uno puede estar muchas horas en el taller trabajando con unas ideas, con un ideal de sonido que lo tenemos aquí en la cabeza, que realmente no existe, pero hay un sonido que estamos buscando, ¿no? Como constructores. Además, este es un problema porque este sonido, luego, este ideal va evolucionando con los años y nunca acabas de encontrarlo, ¿no? Pero bueno, es un camino muy bonito que vas desarrollando y cada guitarra es un paso más para seguir avanzando, ¿no? Son excusas, cada guitarra es una excusa para decir, mira, el siguiente paso me acerca un poco más a esa idea, idea intangible, porque repito que va evolucionando y siempre se escapa, ¿no?
pero tiene mucho que ver con la seguridad que uno tiene consigo mismo y con el trabajo que hace. Y atreverse a mostrarlo al público, porque cuando lo muestras al público, a los guitarristas, a los guitarreros, recibes unas críticas o recibes un feedback, o a veces no recibes nada, que suele ser lo más cruel, ¿no? Que nadie te dé ningún comentario sobre un instrumento o que lo haga 2 notas y lo guardes, quizá la peor de las noticias, ¿no? Cuando ves que alguien coge el instrumento y toca y deja de hablar y se pone a tocar, pues es muy buena señal porque ahí hay una conexión con el instrumento. Eso es lo que ¿qué es lo que se busca? En el fondo es cuando yo muestro un instrumento, la primera reacción que tiene el guitarrista es fundamental. Entonces, como guitarrero, yo me baso mucho en las primeras impresiones, tanto de la madera cuando la cojo, la sensación del peso, de la rigidez que te transmite, de la sequedad, del brillo que tenga, cómo chirría, cómo crepita, tampoco, no sería esa la palabra. Cómo canta de por sí la madera al principio te da mucha información. Pero es una información muy, muy fútil, es muy difícil de evaluar, ¿no? Pero bueno, te da un punto de partida. Creo que es muy importante aplicarle la parte científica a todo esto. Pues recopilar datos es fundamental también, ¿no? En cuanto a saber de pesos, de rigideces, la elasticidad que puede tener una madera, cómo la reactividad que tiene frente a las vibraciones, si a unas frecuencias a otras, y recopilar datos. Datos que luego lo que hay que hacer es saberlos interpretar, porque si no los interpretas bien tampoco te va a servir de mucho, ¿no? Hay muchos guitarreros que tienen sus métodos para ir haciendo, creo que cada uno desarrolla el suyo propio, ¿no? Yo tengo el mío también. Cuando termino una guitarra, examino el instrumento acústicamente entero, cuerda a cuerda, traste a traste, las maderas, todo, y recopilo esa información a bases de análisis de espectrómetros, ¿no? No me sale el nombre, de ondas de sonido, pues de una manera más gráfica o a base de ver qué notas son más largas o más cortas, si se producen batimientos. Toda esta información la voy recopilando para ver qué ocurre de una guitarra a otra y dónde hay cambios. O si muevo una pieza, ver si ha habido cambios en esa manera un poquito más científica, entre comillas, ¿no? Porque tampoco no tengo un laboratorio montado en casa para poder hacer este análisis. Pero sí intento recopilar esa información que refuerce esa primera sensación que tuve con las maderas o cuando empiezo a tocar un instrumento. Así que sí, yo estoy un poco entre medio de estos 2 campos, tanto del instintivo y del intuitivo y también del científico, ¿no? Intento buscar que se complementen y que me aporte cada uno lo mejor de cada lado. Sí, hablando de la estética, sí, es algo que es muy importante, pero no en la guitarra, o sea, en la vida. La idea de belleza es algo que la humanidad siempre ha perseguido, ¿no? Un bosque bello, una escultura, un cuadro, la música, no sé, es fundamental estar buscando esa belleza. Igual no se logra, pero hay que intentarlo. Para mí la parte estética de la guitarra es muy importante, sí. De hecho, la primera impresión que tienes cuando coges un instrumento es la visual. Abres el estuche y lo que te aparece pues te llama la atención o no te la llama. Pues ahí ya el primer enganche con el instrumento tiene que ser fuerte, ¿no? Y la estética es ahí donde entra en juego. Luego ya está el sonido y la comodidad y la practicidad del instrumento, pero a priori la estética es la que te puede cautivar, ¿no? O te puede generar un cierto rechazo al instrumento. En el mundo de la guitarra es evidente que la estética ha jugado siempre un papel muy importante, no solo por hacer los instrumentos bonitos, sino también como elementos de distinción entre guitarreros. Pues sea la roseta es muy característica de cada guitarrero, la pala son elementos que son muy fáciles de identificar. Tienes la etiqueta, evidentemente, ¿no? Es el nivel más básico de reconocimiento de un instrumento, ¿no? O luego un poco más sofisticados podría ser a través de la plantilla, que puede reconocer si es un constructor u otro o si viene de una línea o de otra. Y ya luego el máster en reconocimiento es el que a través del sonido pues puede reconocer esa característica o ese instrumento o ese constructor. Pero en cuanto a lo estético, sí que hay toda una tradición de ejecución de lo que son las taraceas, los mosaicos,
que yo nunca me identifiqué mucho con esa manera de producirlos o de fabricarlos, ¿no? Me parece realmente muy difíciles de hacer, ¿eh? No es que no voy a rehuir de reconocer que si no empecé haciendo los mosaicos tradicionales, lo hice al principio, sobre todo lo hice porque no me veía capaz de hacerlo con la precisión y la eficacia que merecía el instrumento. No quería hacer una roseta que fuera, bueno, más o menos está bien, ¿no? Yo quería lanzar mi primera guitarra con una roseta que estuviera muy bien hecha. Y me costó bastante encontrar el motivo y la técnica de elaboración de la roseta para que tuviera carácter, fuera bonita, fuera original y que me representara en cuanto a mis orígenes como diseñador industrial, diseño de producto más bien, ¿no? El industrial igual está más cerca de la ingeniería, lo mío tiene más que ver en la relación entre objetos y las personas, ¿no? Cómo se relacionan y cómo conviven. Bueno, pues un día, después de haber hecho 10.000 dibujos distintos de rosetas y maneras de hacerla, no acababa de encontrar la que me gustaba. Por casualidad fui a ver una exposición de arte persa del siglo VII, si no recuerdo mal que era, y me encontré en un rinconcito una pieza bastante modesta, que era una puerta tallada en madera que tenía precisamente el motivo que uso en el mosaico. Un motivo que es un cuadrado con las aspas prolongadas, formando como un molino, y este motivo, cuando lo cortas a ángulo y haces el espejo y lo vas replicando, pues si coges el ángulo adecuado, pues puedes conseguir ponerlo en la roseta de una forma radial, ¿no? Pues nada, cuando encontré esta solución me sentí realmente muy feliz y aliviado porque creo que me representa mucho en cuanto a mi gusto, a mi intención estética bueno, desde la primera guitarra hasta aquí, lo único que he modificado son ya espesores y tipos de madera para además realzar mucho la belleza a través del material noble. No uso maderas tintadas, sino que si la quiero oscura, pues uso el ébano o uso el palo santo. Si tiene que ser una madera brillante, pues uso el arce, que para esto es mágico. Y así está. Esta es la propuesta que tengo de roseta. Para la pala al principio también me costó mucho encontrar una solución estética, pero ahí sí que me vino más mi deformación como diseñador de producto, que a veces la funcionalidad precede a la estética. Y esa funcionalidad te condiciona el objeto de tal manera que acaba cogiendo una estética muy particular, ¿no? En este caso, la pala tenemos la parte del cuello que, por lo que me transmitió mi maestro y también considero que está bien pensado, es una parte que tiene que ser muy fuerte, tiene que estar reforzada. Entonces aquí hay que quitar la mínima madera posible, de manera que las hendiduras que hago para que las cuerdas no toquen quito la mínima cantidad posible de madera. Bueno, es una solución funcional y resulta en una propuesta estética. Lo mismo pasa en la parte de arriba. Pues aquí la idea es quitar el peso al máximo posible. Pues rebajar el ébano, que tiene su masa, por la parte de arriba y jugar con las texturas entre lo que está barnizado y lo que no, al final pues también acaba proponiendo una solución estética con la que me identifico. Tengo muy buen feedback por parte de la clientela, de que les llama mucho la atención la cabeza y les parece muy bonita. Y sinceramente no le da muchas más vueltas a la solución que he propuesto, ¿no? Funciona, está bien, me gusta y creo que me distingue mucho de otras propuestas. Pues de mis dos modelos, el original es el tradicional, la línea de Granada, para entendernos. Maderas macizas, evidentemente, una sola tapa, fondos, bueno, una manera de construir de toda la vida. El barretaje armónico es de 5 barras y luego le pongo otras 2 aquí abajo para dar un pelín más de estabilidad. Y sí que tiene un bajo puente muy fino para también dar un poco más de estabilidad a la tapa en la vibración que tiene en este sentido, ¿no? Cuando hablo de escuelas de construcción,
Yo siempre hemos, al menos a través de mis maestros, siempre hemos hablado de las dos escuelas, digamos, la escuela de Madrid y la escuela de Granada, ¿no? Eran dos maneras, dos concepciones distintas de entender cómo construir las guitarras, ¿no? Luego está incluso la opción de la escuela de Barcelona, más en la línea de fleta, pero es un mundo en el que yo nunca entré, sobre todo porque la manera de construir es construyendo la caja por un lado y al final, una vez cerrada, pues pones el mástil y es un sistema que yo nunca he entrado ahí, ¿no? Entonces a mí me gusta partir de la construcción, el corazón de todo esto es el zoque con el mango y a partir de ahí se van acoplando todo el resto de piezas. Claro, a mí siempre mi maestro me decía, claro, así es como se construye en Granada, el método tradicional de esta línea en el que nos transmitió pues, también a Juanito, pues, el gran constructor que fue Alejandro van der Horst, que a su vez pues, viene pues, de lo que es Marín y bueno, lo que sobre todo los constructores estos conocen muy bien. Esa es la construcción tradicional española, es con la tapa puesta boca abajo en una solera, con el mástil puesto en su sitio y a partir de ahí pues, se ponen los aros, se cierra por detrás con el fondo y luego ya pues, los remates que vendría a ser pues, todo el tema de los perfiles, poner el diapasón, ya rematar todos los detalles para que la guitarra se convierta en guitarra. Ese es el sistema de construcción que a mí más me ha motivado. En cuanto a sonoridad, porque como yo aprendí en Barcelona, sí que pude probar guitarras construidas más al estilo, digamos, de los violines, que era la línea quizá de fleta. Después esto lo que decía, ¿no? Cerrar la caja y luego poner el mástil. De algún modo a mí no me enganchaban. Cuando yo probaba instrumentos del método tradicional español, a mí me cautivan, me dejan tieso. Es que es una cosa que me parece maravillosa, no es muy mágica. Pues por ahí yo necesito construir en esa línea. Y así he llegado a desarrollar este modelo tradicional. Pero es cierto que siempre buscando aportes sonoros más modernos, porque la música que se escribe y que se compone a día de hoy también tiene unas necesidades distintas, los guitarristas tienen unas necesidades distintas que considero que hay que poder aportar, ¿no? Y que la guitarra tiene que poder sostener desde sonoridades más particulares, de las disonancias, un ataque más fuerte, pero que a la vez puedes tener unos pianísimos muy dulces y muy bonitos. Bueno, tiene que tener un rango dinámico descomunal, ¿no? Pues todo esto es lo que tenemos que estar buscando, ¿no? Y siempre evolucionando, ¿no? Venimos de donde venimos, tenemos que honrar mucho a nuestros maestros, por supuesto, pero saber que a partir de su trabajo todos nosotros debemos evolucionar esto, ¿no? Y los guitarristas también evolucionan, lo mismo que la composición y la manera de tocar también evoluciona, seguir creciendo, ¿no? Pero, ¿qué me pasa? Hablando con guitarristas de otras partes del mundo, que veo que muestran un interés en otro tipo de guitarras que yo desconocía. Cuando empecé a construir no sabía que existían, que son las guitarras, las de doble tapa, ¿no? Pues esto de hacer un sándwich de dos láminas muy finas en la que en el centro le ponen un elemento estructural muy ligero pero rígido, hace que la tapa vibre de una manera distinta, claro que se convierte en algo mucho más ligero, ¿no? Luego la manera de trabajar el interior, que es en vez de poner unas barras armónicas en abanico, como solemos poner en el concepto tradicional, pues ponían un enrejado de maderas que hacen que toda la tapa se convierta en un conjunto mucho más sólido, ¿no? Es un tipo de propuesta que a nivel guitarrístico, como guitarrista, a mí no me atrapa, no me dice, me falta algo. Pierde precisamente ese patrimonio que tiene la guitarra, que es el timbre, ¿no? Y es los matices y los colores que tú con tu mano derecha puedes modificar los sonidos y sacar unos colores que son maravillosos. Y ese otro tipo de construcción, desde mi punto de vista, lo pierde. Y es una pena. Y he escuchado grandes guitarristas tocar con guitarras de ese tipo y todo el concierto pensando qué bonito sonaría con una guitarra tradicional, ¿no? Lo que está intentando hacer, porque mira que toca bien, toca precioso, pero falta algo, ¿no? Son guitarras que a mí me resultan vacías.
Y siempre estuve dándole vueltas, pero hay mucha gente que le gusta esas guitarras, o que algo hay ahí que a la gente le interesa, que igual es la regularidad, no la regularidad, lo confiables que son cuando tú viajas, sacas la guitarra del estuche y sabes que cuando la coges ese instrumento va a sonar tal como siempre suena y te da mucha confianza a la hora de tocar. Y porque cuando estás en el escenario no puedes estar pendiente de si la humedad me ha cambiado el timbre aquí y allá y te quitas eso de encima. Puedo entender que eso funcione. Pero creo que sería bonito conseguir esa fiabilidad y recuperar o que la guitarra no perdiera el timbre. Y el tema de los matices y los colores que es fundamental, ¿no? Es que es lo más bonito que tiene la guitarra. Y de ahí pues empecé a darle vueltas a cómo se construyen las dobles tapas, qué están perdiendo por el camino, qué se les puede aportar. Hasta un día se me encendió una lucecita y tuve una idea de cómo trabajarlo, ¿no? Igual no con un sándwich, poniendo una alma interna ligera, porque en el fondo si pones aire, es que la guitarra va a sonar a aire, ¿no? Necesitas sustancia para que el instrumento tenga color, tenga cuerpo. Pues no quitemos madera, sigamos usando la madera que es para instrumentos, pues el abeto y el cedro funcionan fenomenal. Bueno, pues a partir de ahí, ¿cómo puedo yo conseguir esta tapa más rígida y más ligera si uso la misma madera? Pues habiendo la opción de usar la madera de balsa, que hay constructores que lo usan, y para mí ahí hay un paso adelante que es interesante, porque sí que se gana algo de timbre, pero no todo, ¿no? Porque la madera de balsa es una madera bastante inocua. Pues, ¿por qué no la madera de balsa usamos también el cedro, que también es una madera que suena fenomenal? Y ahí se me ocurrió la idea de usar una tapa un poquito más gruesa y esta madera, esta tapa por el interior, trabajarla de manera que yo le hago todos unos surcos, unos rebajes lineales que quitan madera, le dan ligereza y en ese momento, cuando tengo esto trabajado, es cuando viene la segunda tapa. Esta segunda tapa sí que es muy fina, es una lámina de medio milímetro, que cuando las encolas juntas ya coge su forma, coge su concavidad y estructuralmente se convierte en un elemento mucho más estable, ya tiene mucha más rigidez y es ligero, ¿no? Y así desarrollé este modelo, ¿no? ¿Qué he conseguido con esto? He conseguido darle más color, más viveza, el timbre. No se puede comparar con el tradicional porque esa rigidez que conseguimos con la tapa pues hace que la tapa esté un poquito más constreñida, pero aún así tiene una riqueza tímbrica que a mí me satisface, me deja muy tranquilo. Sé que ahora puedo aportar una guitarra muy fiable, muy equilibrada, porque lo positivo que tiene esta rigidez en la tapa es que te da mucho control tímbrico en toda la escala, ¿no? Así como la tradicional, no es lo mismo tocar por los primeros 4 trastes que tocar cerca del traste 12, porque la tímbrica toda cambia y son unos instrumentos un poco más difíciles de domar o de domesticar. El proyecto Aire, que le llamo yo a este modelo, es mucho más equilibrado y más fácil de dominar, ¿no? En ese sentido, es como si fuera una herramienta de más precisión, pero no tiene el alma, no tiene esa magia que puede tener el tradicional. Con lo que me he encontrado es que hay guitarristas que conectan con un modelo y guitarristas que conectan con el otro, ¿no? Bueno, pues ahí están, los dos conviven bien en el taller y a nivel de salidas pues están bastante equiparados, ¿no? Así que estoy satisfecho con el camino recorrido, sé que aún tiene que evolucionar porque tiene aspectos interiores también más complejos, ¿no? Este modelo, por ejemplo, lleva unos refuerzos en el aro, en esta parte de aquí, sin tocar la tapa. Esto es importante, la tapa ahí no interfiere. Lleva unos refuerzos de fibra de carbono en los aros, en el perímetro. Esto para conseguir un poco más de rigidez en el marco. Y esta rigidez en el marco hace que la tapa siempre esté un poco más sujeta en el punto en el que tiene que vibrar, ¿no? Esto me da un poco más de sustain en general. Pero es verdad que esto hace que la guitarra sea un pelín más dura, porque cuanto más rígido sea el conjunto, más duro es el instrumento, ¿no? Bueno, pros y contras, ¿no? Es como todo, ¿no? No se puede tener todo, pues tenemos que ir buscando afinar, ¿no? Encontrar diferentes propuestas para que cada uno conecte con lo que mejor va para él.
¿Por qué aire? Precisamente porque son canales de aire, ¿no? Lo que le estoy poniendo en la tapa. Bueno, después de darle unas cuantas vueltas sí me vino este nombre. Pues sí, en mi futuro me veo siguiendo donde estoy haciendo lo que hago, que en el fondo es dar pasos hasta ese ideal de sonido que tengo en la cabeza, ¿no? Mi zanahoria, la que me lleva hacia adelante precisamente es eso, es entender la mecánica del instrumento, porque siempre hay incógnitas, hay cositas que me gustaría acabar de controlar o dominar. Vas descubriendo detalles que ves que, mira, esto se podría trabajar y descubrir de qué manera, ¿no? Una es esa, es entender la mecánica de lo que ocurre aquí, ¿no? También asumir que las maderas no hay dos iguales y siempre hay ese elemento caótico de dispersión que te puede enturbiar cualquier estudio que hagas, ¿no? Pero bueno, la experiencia en el fondo también nos va ayudando a dar pasos. Esos pasos de los que hablo siempre, que cada guitarra es un paso más para encontrar ese sonido. Y ese sonido además está muy condicionado por la información que me transmiten los guitarristas. Porque de algo me he dado cuenta yo, claro, yo empecé siendo guitarrista y me reconduje a construir guitarras. Yo guitarrista por afición. Sí que le di duro, pero era siempre ninguna pretensión profesional en ese mundo. Pero me pasé a construir guitarras desde un nivel guitarrístico propio que a mí me permitía experimentar las guitarras de un modo. Pero luego me he dado cuenta que cuando me encuentro con guitarristas que son buenísimos, hacen unas cosas que es que ni se me ocurre que se pueden hacer. Entonces, piden a la guitarra una serie de aspectos y de características y propiedades que yo no las puedo imaginar. Entonces, ahí es donde nos tenemos que juntar mucho con guitarristas y verles tocar, entender lo que te cuentan, saber leer entre líneas de lo que ves, lo que hacen, cómo suena, para poder seguir desarrollando las guitarras, ¿no? Y entender cuál es su demanda. Entonces, claro, me veo dando pasos con mis guitarras, me veo muy cerca de los guitarristas porque es muy importante, es una fuente muy buena de información. Y me veo evolucionando los dos modelos, no es solo el aire. El aire es verdad que como es una idea, entre comillas, innovadora, o sea, entre comillas porque difiere de lo que he visto yo que se hacía hasta ahora, pero es una guitarra, ¿no? No estoy haciendo una locura que para ir al espacio. Estoy buscando una respuesta sonora distinta a la tradicional. Creo que debe hacer 8 años que estoy con este modelo, ¿no? Pues ha evolucionado y tiene que seguir evolucionando, pero el tradicional también va a seguir evolucionando, pues porque me vienen preguntas, porque me vienen nuevas ideas o porque estoy buscando nuevas soluciones sonoras. Entonces, no nos vamos a quedar quietos. Si nos quedamos haciendo lo mismo, nos vamos a convertir en un mero productor de instrumentos, que, bueno, si te resuelve la vida está bien, pero en el fondo creo que es bastante alienante y bastante aburrido, ¿no? En el taller tiene que haber esa motivación de, hey, voy a dar un paso más, voy a conseguir algo más y voy a girar esa esquina en la que sé que ahí detrás hay una solución muy buena, ¿no? Igual no es esa, es la siguiente. Y seguir buscando, que es lo que nos mantiene vivos, al menos a mí, en el taller.